Hola a todos, soy Borja, Borjita barra baja 15 en redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, y vamos a estar comentando juntos esta Eurocopa. Vamos a hacer análisis tácticos de algunos de los partidos más destacados y vamos a poder comentar juntos cómo se desarrolla y interactuando entre nosotros, pudiendo comentar, etcétera, etcétera, a través de nuestros perfiles de redes sociales. Os cuento un poquito cómo vamos a dividir el campo en estos análisis para poder trabajar mejor. Tenemos tres zonas. Primero, iniciación, creación y finalización. En el caso de Italia, en el caso de Turquía sería al revés, iniciación, creación y finalización. Y luego cada una de ellas las dividimos en tres sectores. Perfil izquierdo, perfil derecho y el pasillo central o pasillos interiores. En cuanto a estos dos rivales, lo vamos a resumir bastante, pero creo que fue una primera parte en la que Italia fue dominadora del juego, Turquía estuvo mucho más sometida de lo que a lo mejor podíamos esperar sobre el papel, y vamos a trabajar un poco y vamos a comentar qué es lo más destacado del encuentro y por lo que Italia se hizo con los primeros 3 puntos y Turquía, pues bueno, fue un poquito decepción o esperábamos un poco más de ella. En cuanto a Turquía, eh, creo que eso, que al final sufrió bastante y que estuvo bastante sometida, pero vamos a empezar a trabajar sobre Italia, que es la gran dominadora del encuentro. Primero, Italia salía con un 4-1-4-3-3, luego veremos que en salida de balón se convierte a 1-1-3-2-3-2, luego veremos cómo. Y bueno, lo primero, pues vamos a repasar un poco el once titular. Donnarumma en portería, carril derecho para Florenzi, por la izquierda Spinazzola y luego los centrales míticos de Italia, tanto Bonucci como Chiellini. Por dentro contaban con Jorginho, Varela y Locatelli, y luego arriba descolgados estaban Berardi por perfil derecho, Insigne por perfil izquierdo, con Immobile en punta. Bueno, un poco vamos a empezar por la salida de balón. Lo primero que hacían era situarse una línea de tres en salida, ¿vale? En la que se situaban aquí Chiellini por perfil izquierdo, Bonucci se quedaba un poco más centrado, mientras que Florenzi cerraba la línea de tres. ¿Qué hacían entonces? Spinazzola estiraba. Aquí guardaban con dos mediocentros, Jorginho y el cercano, bien Varela o bien Locatelli, juntaban aquí hacían una línea de tres con Spinazzola por perfil izquierdo, con extremo alejado, y luego aquí situaban las dos referencias. Bien Immobile, que era el encargado de fijar más los centrales por dentro, o Insigne, que era el encargado de venir por pasillos interiores a generar situaciones de ventaja. ¿Dónde estuvo el partido la primera parte? Evidentemente por fuera. ¿Por qué? Porque Turquía decidió salir en bloque medio bajo. Sí que es cierto que ahí se situaban 1-4-3-2-1, por lo que los pasillos interiores estaban bastante tapados, luego lo veremos, y por fuera era donde se podían generar situaciones de ventaja. Primero, en cuanto a la salida de balón de Italia, el primer problema que tuvo Italia era que cuando Turquía saltaba a hacer la defensa organizada en bloque alto, se situaba 1-4-4-2, de tal manera que normalmente poseedor de Italia siempre estaba apretado, ¿vale? Siempre estaba exigido, de tal manera que les costaba mucho generar situaciones de ventaja. ¿Por qué los costaba generar situaciones de ventaja? Por dos cosas. La principal, aquí en salida de balón, sobre todo la figura de Chiellini, no era capaz de fijar en salida y venir conduciendo balón y progresar con él, sino que simplemente circulaba. Jugaba de un lado a otro, pero nunca llegaba a fijar y salir dividiendo. ¿Qué hizo entonces Italia?
hizo la permuta entre Chiellini y Locatelli en salida de balón, de tal manera que Chiellini estuvo bastante tiempo acumulando por dentro y Locatelli era el encargado de salir dividiendo y generar esas situaciones de ventaja y esos desajustes aquí en zonas intermedias de Turquía, ¿vale? ¿Cuál era el problema? Que si vuelve Chiellini a línea de centrales, si vuelve Chiellini como central, cuando la llevan por fuera, ¿vale? Intentamos llevarlo por fuera para Spinazzola. Spinazzola, al ser muy profundo, tenía que recibir en situación de ventaja. No podía ir a recibir a pie porque Spinazzola siempre estiraba. Entonces aquí no tenían solución por este perfil porque estaba tapado y luego por este ajustaba fácil Turquía y los costaba progresar y luego dentro ajustaban a pares. Una vez que Italia consiguió resolver ese problema, lo que hicieron fue que Spinazzola ya empezaba a recibir más en ventaja porque Locatelli fijaba primero dentro. Entonces, ahí es cuando consiguieron generar ventajas y es cuando se pudo generar más. Otro problema que tenía Italia, pues la situación en la que estaba Turquía en bloque medio bajo. Vamos a ver cómo se situaba Turquía, muy definido en un 1-4-3-2-1, en el que en los pasillos interiores estaban muy ocupados y entonces por aquí era difícil generar ventajas. Una vez que Italia progresaba y había superado esa salida de balón de la que hablábamos, ellos lo que hacían era situarse ya un 1-4-3-3 más claro, en el que Insigne venía por aquí, o sea, un 1-3-4-3, perdón, en el que Spinazzola estiraba más, luego aquí guardaban dentro, incorporaban muchísimos efectivos por delante de balón, porque si no, no podían generar ventajas, Inmóvil se quedaba fijando un poco más a centrales, ¿vale? Entonces, una vez que se plantaban en campo contrario, en situación de finalización, lo que hacían era intentar acumular por dentro. ¿Qué impedía esto? Pues que los retornos de Italia a nivel defensivo eran bastante flojos. ¿Por qué? Porque si los dos centrales no son los más rápidos del mundo, como es su caso, lateral izquierdo siempre está haciendo función de carrilero y estirando permanentemente, y los jugadores de dentro están acumulando por delante de balón, al final a la hora de retornar sufrían bastante. ¿Qué pasa? Que Turquía ahí tampoco interpretó bien, tampoco eligió bien y no se generaron excesivas ventajas de ello. Una vez que llegaban a zona de finalización, aquí es donde está la gran diferencia entre primera y segunda parte. Durante la primera parte, Turquía lo tuvo más controlado de tal manera que defendía desde aquí atrás, ¿vale? Pero defendía hacia adelante. Todos los movimientos de la defensa turca eran hacia adelante. ¿Por qué? Porque Italia no conseguía desbordar, no conseguía provocar desajustes ni por dentro ni por fuera y generar esas ventajas. En la primera parte cargaron todo sobre el perfil este, sobre la figura de Insigne, que sí que vino a recibir más a pie en intermedias y Spinazzola estiraba bastante. Problema de Spinazzola, que sí, muy profundo, situaciones de 1 contra 1, pero diestro cerrado. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, cuando Spinazzola tenía el balón, siempre se metía hacia adentro. Y por lo tanto, Turquía ahí volvía a estar cómoda. ¿Vale? Entonces, como ahí no se generaban ventajas, porque eran siempre hacia adentro, la primera parte Turquía consiguió sobrevivir. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la segunda? Que Italia, en vez de centrarse solo, bien aquí con Insigne o Spinazzola, en generar ventajas en este sector, el cual este lateral, Celik, el jugador del Lille, lo resolvía con bastante facilidad, lo que hicieron fue llevar más de un lado a otro, apareció más la figura de Nicolo Varela en fase ofensiva, generando aquí situaciones de ventaja, y lo que hacían era llevar de un lado a otro hasta que sí conseguían hacer una contrabasculación en la que pillaban a Turquía, Turquía estaba más adelantada, recibían ahora sí en situación de ventaja
los jugadores de fuera de Italia, y en este caso el primer gol, como viene, es con un balón aquí bastante profundo sobre el pie de Domenico Berardi. Aquí sí que ganan línea de fondo, y la diferencia es que Turquía pasa de defender la primera parte hacia adelante a defender hacia atrás. Defienden hacia atrás, van mucho más exigidos, mucho más hundidos, mucho más cerca de portería, los perfiles no son buenos, los cambios de marcas no son buenos, y al final el fútbol está en las áreas, y el partido de Turquía en su área es bastante flojo, y es lo que impide que puedan sacar algo positivo. Simplemente Berardi gana línea de fondo, ahora sí llega en situación de ventaja, van hacia adelante los italianos y hacia atrás los turcos. Balón tenso a zona de conflicto entre portero y central, y esto acaba en gol en propia puerta. Esa es la diferencia entre primera y segunda parte de Italia. La diferencia entre ir en favor de carrera o ir en contra de carrera y generar situaciones de ventaja o no. ¿Vale? Esto es un poco a grandes rasgos como pudimos ver ayer el partido. En cuanto al resto de Italia, sí que es verdad que defienden 1-4-4-2 muy definido en defensa organizada, pero también es verdad que esto no lo vimos en exceso durante el partido, porque Turquía no estuvo muy acertada con balón, ¿vale? Entonces, esta era la predisposición de Italia en el campo. Sí que es verdad que apretaban en bloque alto y apretaban siempre a poseedor. Los dos equipos apretaron bien a poseedor cuando saltaron en bloque alto, y creo que las presiones en bloque alto de ambos equipos fueron bastante buenas, pero a Turquía le faltó fluidez con balón y le faltó agresividad sin él, y se plantaron demasiado pronto en bloque bajo. Entonces, ahora por hablar un poquito de Turquía, en salida de balón se sitúan 1-4-2-3-1 con equipo un poquito más estirado, pero el problema fue que, como decíamos, Turquía estuvo siempre muy hundida, y para generar ventajas tenía que recorrer muchísimos metros con balón controlado y era muy difícil. Italia apretaba bien en el 1-4-4-2, Turquía salía con el 1-4-2-3-1 en salida muy definido, pero al final les costaba conectar por dentro y generar situaciones de ventaja. Bien porque Çalhanoğlu aquí no recibía en ventaja por perfil izquierdo, creo que podría haber aportado bastante por dentro, o que Yokuşlu, el jugador del Celta, o Tufan, por dentro también cuando lo recibían estaban bastante apretados y con equipo muy largo. La distancia entre línea defensiva y Burak Yilmaz, el punta, era muy larga, por lo que en el ofensivo fue prácticamente imposible para Turquía. La diferencia entre las dos partes, como decíamos antes, pues bueno, Turquía menos diferenciado, menos diferencias, al final está sometido durante todo el partido. La diferencia principal, como decíamos antes, era que antes podían en primera parte defender hacia adelante, mientras que en la segunda solo recularon, y ahí aparecieron las dudas y los errores individuales, tanto a nivel de perfiles como a nivel técnico a la hora de despejes orientados, etcétera, ya que durante la segunda parte todas las segundas jugadas caían en este sector, donde Italia la primera parte no encontraba ventajas y estaba obligada a finalizar, mientras que en la segunda sí que contaba con esa amplitud y situaciones de ventaja, en la que aquí desde segunda altura conseguían balones en ventaja, ¿vale? Así fueron dos de los goles, y luego el tercero fue un error en salida de balón muy claro de Turquía, en el que permite a Nicolo Varela recibir aquí en situación de ventaja y jugar a línea de fondo. Entonces, podemos decir que Italia supo esperar bastante su momento, supo cambiar las cosas que no le estaban saliendo bien, tanto la salida de balón como luego llegar a línea de fondo en situación de ventaja, y Turquía esperábamos bastante más de ellos. Al final se vieron bastante sometidos y no pudieron hacer mucho más porque la interpretación del partido no fue buena. Turquía, pues eso, sobrevivió 53 minutos, pero seguramente sea una de las grandes perdedoras de esta jornada. Dejaremos el vídeo por el canal y todas
nuestras redes sociales. Vamos hablando y cualquier duda podemos comentarla. Y un saludo para todos y muchas gracias.